de investigadores de la Universidad de Florida encontraron medicamentos capaces de bloquear al virus del Zika y así evitar problemas neurológicos. Son remedios que se utilizan contra los parásitos y la hepatitis C. Aún así explicaron que su eficacia aún debe ser más estudiada. De momento su eficacia ha sido estudiada en cultivos celulares, pero será necesario hacer pruebas en animales y después en humanos antes de poder usarlos. Uno de los compuestos identificados tiene capacidad de impedir la multiplicación del virus. Es la base de un medicamento conocido como niclosamida, vendido como niclosida, un remedio que ha sido usado durante 50 años en humanos para tratar infecciones de tenias y otros gusanos. Cuenta con la aprobación de la Administración para Drogas y Comida de Estados Unidos y está en la categoría B de medicamentos, lo que indica que no produce daños en el feto, según las conclusiones obtenidas en ensayos con animales. El otro grupo de compuestos antivirales está formado por inhibidores de una enzima caspasa que son capaces de impedir la replicación del virus en las células. Destaca el Emricazán, un medicamento usado actualmente en ensayos clínicos de fase 2 en el tratamiento contra fibrosis hepática y otras lesiones del hígado provocadas por el virus de la hepatitis C. Ambos compuestos funcionaron antes y después de la infección del virus y mostraron su eficacia en varios tipos de células cerebrales, pero lo más interesante es que su efecto aumentó cuando fueron usados en combinación y no por separado.